y bienvenidos a esta conferencia de prensa para conocer resultados del indicador IMEF. Para mí es un gusto darles la bienvenida y también poder presentarles a los miembros que componen el Presidium del día de hoy. Es un gusto para mí presentarles y darle bienvenida a la licenciada Gabriela Gutiérrez Mora, presidenta nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Bienvenida, Gaby. Buenos días, bienvenidos sean todos los asistentes a esta rueda de prensa. Gracias. Gracias, Gaby. Y también le doy la más cordial bienvenida al maestro Federico Rubli Kaiser, integrante del Comité Técnico Asesor del Indicador IMEF. Bienvenido, Federico. Al contrario, muchas gracias y un gusto estar con todos ustedes. Y un servidor, Víctor Hugo Vázquez Aguilar, presidente del Consejo Técnico del IMEF. Mucho gusto de saludarlos, bienvenidos. Y sin más, pues le doy la palabra al maestro Federico Rubli Kaiser, integrante del Comité Técnico Asesor del Indicador IMEF, para que nos comente la presentación de resultados del indicador. Adelante, Federico, gracias. Muchísimas gracias. Pues otra vez, muy buen día. Bueno, les voy a presentar los resultados que obtuvimos del indicador IMEF al mes de abril del 2026. El título del boletín que preparamos para dar a conocer estos resultados es el de Se extiende estancamiento, y es un título que es congruente con la tendencia que hemos venido observando desde hace ya varios meses en nuestro indicador, ¿no? Bueno, los indicadores más recientes sugieren que la economía mexicana continúa en una fase débil, aunque con señales incipientes de estabilización. En abril de este año, el indicador IMEF manufacturero mostró una mejora relevante, aunque se mantiene en zona de contracción tras más de 2 años. Eso es lo que realmente preocupa, ¿no? Y apuntando a una desaceleración en la caída, pero sin señales claras de expansión y con cierta heterogeneidad entre sus segmentos. Por su parte, el indicador no manufacturero registró un ligero retroceso, confirmando una dinámica subyacente a un débil y un deterioro más generalizado por tamaño de empresa. En ese contexto, de acuerdo con la estimación oportuna que se acaba de dar a conocer hace unos días, que publicó el INEGI sobre la actividad económica, se contrajo menos 0,8% en el trimestre, en el primer trimestre de este año, con un crecimiento anual de 0,2, reflejando una caída generalizada en todos los sectores. Si bien parte de la debilidad responde a efectos base tras un sólido cierre de 2025, la falta de una tendencia sostenida introduce riesgos a la baja para el crecimiento de 2026. En ese sentido, lo que muestra nuestro indicador abril, pues es congruente con lo que ya conocemos, que dio a conocer el INEGI sobre el primer trimestre del año, ¿no? Y bueno, la gráfica, pues aquí la vemos, es muy elocuente. Aquí tenemos a los dos indicadores, tanto el manufacturero como el no manufacturero. El azul es el manufacturero. Como ustedes ven, sí tiene una tendencia creciente, pero está todavía muy por debajo del umbral de 50. Y bueno, el no manufacturero pues ha venido cayendo. Como ustedes ven, había tocado el umbral de 50, pero ahora trae ya una tendencia a la baja. Bien. Y bueno, viendo el detalle, el indicador manufacturero, ¿no? Lo que estamos viendo ahí es que sí mostró una mejora significativa de 47,6 a 49. Es un avance de 1,4 unidades con respecto a marzo, pero como ya señalamos, pues sigue estando en zona de contracción. La serie tendencia ciclo también registró un aumento de 0,4 puntos, se ubicó en 48,2, lo que sugiere una contracción menos pronunciada, pero otra vez sin señales claras de expansión porque está por debajo del umbral de 50. En contraste, el subíndice ajustado por tamaño de empresa retrocedió 0,8 puntos para alcanzar 49,6, reflejando la heterogeneidad en la recuperación entre los segmentos productivos. Al interior, los componentes de nuevos pedidos y producción mostraron avances importantes de 4 y 2,7 puntos, respectivamente, lo que nos indica una mejora en la dinámica de la demanda y en la actividad operativa. En particular, la producción ingresó en zona de expansión ligera con 50,8 unidades. El empleo avanzó 0,5 puntos hasta 46,8 unidades, manteniéndose en terreno contractivo, pero con menor intensidad. En contraste, los subíndices de entrega de productos e inventarios registraron retrocesos respectivos de 0,2 y 0,5 puntos.
ambos permaneciendo por debajo del umbral. En conjunto, los datos de abril apuntan a una moderación en la fase contractiva del sector manufacturero, con señales más claras de mejora en algunos componentes, aunque consideramos que todavía es insuficiente para confirmar una recuperación sostenida del ciclo. La gráfica del indicador manufacturero correspondiente a abril, como ya la vimos, ¿no? Confirma la continuidad de un entorno industrial con dinamismo muy limitado. Tanto la serie del índice ponderado como la tendencia ciclo permanecen por debajo del umbral de expansión de 50 puntos, aunque en los últimos meses se observa una ligera pendiente ascendente que sugiere una moderación en la intensidad de la contracción. Este comportamiento indica que si bien la actividad manufacturera ha mostrado cierta estabilización, el avance sigue siendo insuficiente para anticipar una transición hacia una fase de expansión. La persistencia de ambas curvas en terreno contractivo refuerza la idea de que el sector en general continúa enfrentando debilidad. Bien, bueno, aquí es lo que ya vimos, el indicador IMEF manufacturero y su tendencia ciclo. Sí, la que sigue. Bueno, aquí tenemos ya los números a detalle, no me voy a tener en ellos, ya se los mencioné, pero pues aquí los van a poder ustedes consultar en el boletín. ¿Sigue? Pasamos ahora al no manufacturero, ¿no? Bueno, el no manufacturero de abril registró un ligero retroceso de 49 a 48,9 puntos, que es una caída marginal de 0,1 unidades respecto a marzo, manteniéndose en zona de contracción. La serie tendencia ciclo también disminuyó 0,2 puntos, ubicándose en 49,1, lo que confirma la continuidad de una dinámica subyacente débil. Asimismo, la medición ajustada por tamaño de empresa mostró una caída más pronunciada de 1,7 puntos al pasar de 51,1 a 49,4 unidades y pues regresando con esto a terreno de contracción, lo que refleja un deterioro en los distintos segmentos del sector. En el desglose por componentes se observan resultados mixtos. Los nuevos pedidos avanzaron 1,0 puntos hasta 49,2 unidades, aunque permanecieron por debajo del umbral de expansión, mientras que el rubro de la producción registró un repunte importante de 3,1 puntos, alcanzando 50,1 unidades, entrando marginalmente en zona de expansión. En contraste, el empleo retrocedió 2,1 puntos hasta 47,5 unidades, acentuando la debilidad en el mercado laboral. Y el componente de entrega de productos cayó 3,1 puntos, situándose en 48,3 unidades y saliendo del terreno expansivo. En conjunto, los datos de abril reflejan una actividad no manufacturera con señales mixtas en la que los avances puntuales no logran compensar la pérdida de tracción general del sector no manufacturero. Y bueno, la gráfica del indicador no manufacturero, también ya la vimos, ¿verdad? Pero correspondiente a abril de 2026, confirma esta persistencia que he señalado de un entorno de debilidad en el sector servicios y comercio. Tanto la línea del indicador ponderado como la tendencia ciclo se mantienen por debajo del umbral de expansión, aunque con una ligera estabilización en las lecturas más recientes. Este comportamiento sugiere que tras la pérdida de impulso observada a inicios del año, la actividad ha dejado de deteriorarse al mismo ritmo, pero aún no muestra una recuperación clara. La ausencia de una pendiente ascendente sostenida en ambas series indica que la dinámica del sector continúa siendo frágil, con dificultades para consolidar una fase expansiva en el corto plazo. Aquí tenemos la gráfica. Aquí sigue. Y bueno, los números, una vez más, los tienen ustedes ahí en el boletín. Ya se los he comentado los principales resultados numéricos del no manufacturero. Muy bien, pues muchas gracias. Esto es lo que tenemos en tanto al indicador de abril del indicador. Gracias. Gracias, maestro Federico Rubli Kaiser, integrante del Comité Técnico Asesor del indicador IMEF.
por la presentación de estos resultados del indicador. A continuación, le doy la palabra a la licenciada Gabriela Gutiérrez Mora, presidenta nacional del IMEF, para que nos apoye con la lectura del análisis de coyuntura. Adelante, Gaby. Hola, perdón, una fallita técnica ahí. Vamos a dar lectura al análisis de coyuntura sin antes explicarles que nosotros hacemos una junta mensual para determinar cuál va a ser el título del indicador, realizando un análisis entre los 33 economistas que son parte del indicador IMEF. Entonces, no solamente son las respuestas que recibimos de las más de 350 empresas que participan en la encuesta, sino este análisis que realizamos que realizan los economistas y que son dados a conocer a través de nuestros boletines de prensa. El análisis que se realiza obedece a una presentación de uno de los economistas que realiza con respecto a cómo ha sido el comportamiento de la economía dentro del país. Esto no está regionalizado, de hecho queremos a través de nuestras conferencias de prensa motivar a que más y más empresas puedan participar dentro del indicador IMEF para poder realizar los esfuerzos de emitir los indicadores regionales que pueden ser sectorizados o pueden ser por estado. Esto nos va a dar una idea mucho más firme de lo que sucede en la economía de cada región o de cada sector, tanto en la parte manufacturera como en la no manufacturera. Esto es un llamado para que nos apoyen difundiendo la parte de participación dentro del indicador regional IMEF y que nos puede agrandar la muestra para poder tener estos indicadores que nos permitan tomar decisiones. Voy a dar lectura a continuación al análisis de coyuntura. La economía mexicana ha registrado crecimientos reducidos por un periodo prolongado. En el año 2025, el PIB tuvo una expansión del 0,8% en términos ajustados por estacionalidad, el cual resultó inferior a lo registrado en otras economías latinoamericanas, así como en Estados Unidos. La desaceleración económica del año pasado fue resultado de un marcado descenso en la inversión en el contexto de un ajuste al gasto público y de un entorno de incertidumbre que afectó a la inversión privada, así como de una moderación en el crecimiento del consumo privado. Las exportaciones representaron la principal fuente de crecimiento. Se vieron beneficiadas por la fuerte demanda por parte de las empresas en Estados Unidos de productos tecnológicos producidos en nuestro país. Al inicio de este año prevalecieron las condiciones de atonía. De acuerdo con cifras oportunas, en el primer trimestre del año, el PIB tuvo una contracción secuencial significativa con retrocesos en todas las grandes divisiones de actividad. Si bien se anticipa que en lo que resta del año se dará una recuperación parcial respecto a la caída del primer trimestre, la cual estará impulsada por la realización del Mundial de Fútbol y por posturas fiscal y monetaria más acomodaticias. El crecimiento de la economía mexicana en 2026 seguirá siendo débil. La inflación repuntó al inicio del 2026 a niveles cercanos al 4,5%. Su componente subyacente, que agrupa los precios más estables en la economía, se vio afectado por la entrada en vigor de los diversos impuestos al inicio del año. Más recientemente, la inflación no subyacente se elevó por un aumento considerable en el precio de frutas y verduras. Se prevé que se reducirá adicionalmente en el corto plazo, si bien ya se encuentra cerca del nivel en el que podría permanecer en el mediano plazo.
La intensificación del conflicto en Medio Oriente desde marzo ha causado episodios de volatilidad en los mercados financieros globales. En México se ha reflejado en volatilidad cambiaria y en aumentos en las tasas de interés de largo plazo. La falta de visibilidad sobre el desenlace del conflicto, así como sobre la conducción de la relación binacional con Estados Unidos, representan los principales factores de incertidumbre para la economía mexicana. La materialización de riesgos asociados a esos factores tendría impactos negativos para nuestro país. Es lo que hicimos dentro del análisis coyuntural a partir del análisis de las cifras que nos muestran el indicador manufacturero y no manufacturero, que con los datos de abril del 2026, el título que escogimos para este boletín es Se extiende estancamiento. Hemos navegado en la parte de contracción en los dos indicadores, el manufacturero y el no manufacturero. Y bueno, con esto abrimos para preguntas y respuestas de prensa que puedan tener con respecto a este indicador que demuestra cómo va la economía y anticipa su gestión y sus tendencias por el análisis que se realiza. Muchísimas gracias. Gaby, antes de eso, me dice Uli que él sí puede proyectar el video, por Ay, si gustas. excelente. Eso Muchas sería lo que gracias. acaba de hacer. Antes de las preguntas, hicimos un video con respecto al indicador IMEF, justamente para promover la participación de más empresas en la encuesta y poder también recibir las respuestas regionales y sectorizadas para realizar un análisis más local y más adecuado a la toma de decisiones en los diferentes estados donde tenemos presencia IMEF. Incluso hemos firmado un convenio con Coparmex para que las empresas que pertenecen a Coparmex participen activamente dentro de la encuesta del indicador IMEF. Lo que creo nos va a dar muchísima más visibilidad de resultados. Muchas gracias, Gloria. ¿Podríamos poner el video, por favor, antes de las preguntas y respuestas? Vemos de finanzas. ¿Quieres saber hacia dónde va la economía de México antes que los demás? Hay un termómetro que toma el pulso del país mes con mes, y lo hace donde la economía realmente se construye, las empresas. El indicador IMEF es un índice que anticipa la dirección de la actividad económica en México, bajo el respaldo normativo y metodológico del INEGI. Está basado en la metodología de Institute for Supply Management de Estados Unidos y se divide en dos grandes sectores, manufacturero y no manufacturero. ¿Cómo funciona? Muy simple. 5 preguntas cualitativas, cerradas, que responden CEOs y directores de finanzas o algún responsable de la empresa, con conocimiento oportuno e integral de la operación de su empresa. Con esa información, el IMEF construye un indicador que anticipa tendencias del entorno empresarial mexicano antes que otros datos y elabora un boletín mensual. ¿A quién le sirve? Empresarios, inversionistas, analistas y medios lo utilizan para tomar decisiones con información oportuna y confiable. ¿Quiénes pueden participar? Cualquier empresa, su CEO, director de finanzas o algún responsable de la empresa, con conocimiento oportuno e integral de la operación, pueden responder la encuesta. Es confidencial, sencilla y toma apenas unos minutos. ¿Qué beneficios se obtienen? A las empresas participantes en la encuesta se les ofrece un boletín de análisis mensual de la coyuntura económica, que se les envía electrónicamente, realizado por un comité de excelencia. Súmate y forma parte de la voz que anticipa la economía de México. Visita www.indicadorimef.org.mx o escríbenos indicadorimef@imef.org.mx. Indicador IMEF, la información que se adelanta al futuro. Muy bien, pues ahí estuvo el video para ampliar todavía más el alcance de este indicador en beneficio de los socios del instituto que están conectados, que lo puedan conocer, de la prensa. Y a continuación, regreso la palabra a la licenciada Gabriela Gutiérrez Mora, presidenta nacional del IMEF, para que modere, por favor, la sesión de preguntas y respuestas. Adelante, Gaby.
Muchas gracias, Víctor. Tenemos a Leonor Flores del Universal. ¿Cómo puede afectar a las inversiones y economía en general el clima político por los casos de narcorrelaciones de gobernantes en Sinaloa? ¿Puede agravar el estancamiento de la economía? Si nos ayudas, Federico, con esta respuesta en el clima de incertidumbre que reina por la parte de inversión. Sí, claro, por supuesto. Bueno, pues es un shock político que yo diría que apenas está comenzando, ¿no? O sea, esto fue información que se generó la semana pasada. Hay que ver esto cómo va a desenvolverse, ¿no? Sin embargo, como se ha desenvuelto hasta ahora en estos últimos días con las acciones y las declaraciones que ha hecho el gobierno al respecto, pues la verdad es que no augura esto que se pueda solucionar de una manera pues rápida y favorable y que esto no impacte pues obviamente el clima de la inversión. O sea, lo grave es que todas estas incertidumbres lo que hacen es afectar todavía más el clima de inversión. Ustedes saben que ya tenemos prácticamente 17, 18 meses con la inversión estancada. Entonces esto pues obviamente no abona a ello, ¿no? Ahora, si esto puede agravar el estancamiento o esta debilidad que estamos viendo en la economía mexicana, pues sí puede afectarla de persistir todo esto en un mal arreglo, en una mala solución, en una solución que no pueda ser debidamente bien negociada, sobre todo con Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues sí, nosotros pensaríamos que el clima político, pues sí, es un elemento que definitivamente puede afectar y puede agravar la marcha de la economía mexicana. Gracias, Federico. Charlín Domínguez de Reforma, ¿podrían precisar, por favor, con los números que expusieron? ¿Se podría confirmar que la economía de México está estancada? ¿Hay riesgos de que incluso México pueda estar atravesando por una recesión económica? ¿Qué opinan ustedes? Por último, ¿me podrían recordar cuál es el pronóstico que tienen para el crecimiento del PIB este 2026? Una segunda parte, Banjico otra vez no entregará remanentes al gobierno federal. ¿Qué impactos tiene esto para las finanzas públicas? ¿Es negativo que no haya remanentes del Banco Central? ¿O qué peso o implicación tiene esto para México, sus finanzas y su economía? Si quieres, Charlene, yo contesto la primera parte. Cómo precisamos con los números que expusieron, si se podría confirmar que la economía de México está estancada. Pues los datos del indicador IMEF adelantado pues son claros, estamos en una zona de contracción y hemos estado en zona de contracción por más de 15 meses. Ahora, tanto en el sector manufacturero como en el no manufacturero. El no manufacturero en un par de meses estuvo arriba de 50, pero volvió a regresar, digamos, a la zona de contracción. Todo esto nosotros, el análisis que hacemos es justamente con las respuestas de las empresas, qué es lo que de verdad está sucediendo dentro de la inversión y dentro del país conforme se manejan las empresas y lo que contestan en nuestra encuesta del indicador. Entonces, sí estamos en contracción y sí hemos permanecido y navegado en forma, digamos que estancada. Si hay un estancamiento, por eso le pusimos el título al indicador de sobre estancamiento y de que hay riesgos de que México puede estar atravesando por una recesión económica. Nosotros tienen que darse los tres factores para la recesión económica y lo podríamos ver si estos tres factores se dan en forma simultánea. De momento, lo que nos indica es nada más un estancamiento dentro de la economía. Y el pronóstico, el último pronóstico que tenemos sobre el crecimiento del PIB fue 1.4% para este año, pero tenemos que saber que estos pronósticos se dan en forma mensual por la encuesta hacia los economistas y contienen la información que de momento se sucede. Es como un pronóstico en tiempo real.
Y bueno, en este caso, pues el pronóstico fue el mes pasado, cuando aún no se daban el tipo cuando estaba lo del canal de Hormuz y el precio del petróleo, pero no se daba todavía este tema de inseguridad que se ha presentado en los últimos días. Entonces, seguro el pronóstico va variando conforme suceden cosas malas o suceden cosas buenas o suceden cosas mundialmente que afectan al crecimiento del país o que al contrario podrían beneficiarlo. Entonces, ese es nuestro pronóstico. Con respecto a la segunda pregunta de Banjico, ¿nos puedes ayudar, por favor, Federico, tú que estás al tanto de absolutamente toda esa información? Sí, no, muchas gracias. Nada más un segundo, una precisión acerca de lo que acabas de decir sobre el estancamiento. Hay que ser muy cuidadosos. O sea, nosotros no estamos dando la idea de estancamiento de que está paralizada la economía, ¿sí? O sea, esa no es la idea del estancamiento. La idea que le estamos dando al estancamiento es más bien la debilidad. O sea, la economía no está parada, pero está arrastrando los pies, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos decir con estancamiento, más bien en el sentido de la debilidad, ¿no? Bien, en relación a la pregunta de los remanentes de Banjico, pues sí, efectivamente, debido principalmente por la apreciación del tipo de cambio, pues el Banco de México no generó un remanente de operación durante el año 2025. Ahora, si esto tiene un impacto negativo en las finanzas públicas, bueno, en primer lugar, obviamente no tiene un impacto positivo, pero en segundo lugar, no es un rubro que las finanzas públicas estén considerando y estén contemplando como un rubro de ingresos que tengan seguro y con el cual van a contar, ¿no? Sino que es algo que, bueno, está muy bien estipulado, aparte está muy bien también dicho en las reglas de para qué se puede usar ese remanente cuando hay remanente, ¿no? O sea, Y es básicamente el 70% de ese remanente, si es que lo hay, el gobierno lo tiene que destinar no a gastos, sino lo tiene que destinar a amortización de deuda. Entonces, bueno, simplemente lo que pasa este año es que al no haber remanente, pues no hay recursos con los que se pudiera haber contribuido a amortizar deuda y bueno, nada más, ¿no? Entonces, en ese sentido, no es un desequilibrio para las finanzas, ni mucho menos, porque pues, no es algo que estaba ni programado de lejos en el presupuesto, pero pues obviamente es algo que cuando hay pues cae bien, porque entonces el gobierno puede precisamente amortizar deuda, ¿no? Este año no hubo, entonces no puede amortizar más deuda con esos recursos, ¿no? Gracias, Federico. Verónica Martínez, Radio Educación. Si pudieran hacer un balance o dar su opinión respecto a la situación de las inversiones nacional y extranjera en lo que va de este 2026 y cuáles son los factores reales que las están impulsando en su defecto frenando. Creo que Federico también nos habló de esto de la inversión extranjera. Nosotros tenemos el reporte que llevamos 18 meses sin crecimiento en la inversión. Esto es que en el 2026 pues no ha aumentado ningún tipo de inversión y lo que hemos manifestado dentro de todas nuestras ruedas de prensa, en nuestros boletines, es que esto es debido a la incertidumbre. Justamente todos los temas que siguen sucediendo con respecto al factor incierto que tenemos para los inversionistas, porque un inversionista nacional o extranjero lo que busca es largo plazo. Y pues no se pueden tomar decisiones de inversión sobre algo grande en un entorno incierto que no deja ver una garantía a largo plazo sobre la inversión que se va a realizar. Eso es básicamente lo que está sucediendo, que no hay unas garantías y hay mucha incertidumbre en el largo plazo para poder invertir dentro del país. Eso es lo que ha afectado y no solamente son factores nacionales, también son factores mundiales, lo que ha detenido y lo que está afectando la parte de la inversión. A reserva de que Fede nos pueda ampliar esta información, pues eso es lo que hemos estado manifestando permanentemente dentro de nuestra información de INED. Sí, muy amable. Pues más que nada reiterar, ¿no? O sea, la inversión no avanza porque estamos inmersos en una incertidumbre que enfrentan los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, ¿no? Ahora, como señala Gaby,
las fuentes de incertidumbre siguen siendo desde hace ya tiempo las tres mismas fuentes. Han estado cambiando de intensidad, pero son las tres mismas fuentes, ¿no? O sea, la primera, este entorno geopolítico de enfrentamientos y de impacto sobre el precio del petróleo, que bueno, claramente ese ambiente, ese entorno, pues no ayuda para mejorar la incertidumbre, ¿no? Segundo, está la cuestión del TEMEC. O sea, en el TEMEC no ha habido señales claras de hacia dónde vamos a poder avanzar, gran parte por la inestabilidad de las declaraciones del presidente Trump, pero no hay claridad hacia cómo podemos avanzar en la revisión y eventual negociación del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Y bueno, tercero, como también ya se señalaba, el entorno interno, las decisiones, muchas de ellas decisiones políticas internas, pues obviamente afectan este entorno de confianza que necesita el inversionista, ¿no? Y bueno, ustedes conocen muy bien la lista del entorno político, lo que ha estado sucediendo, ¿no? O sea, esta cuestión de la Suprema Corte de autorizar que la UIF puede intervenir cuentas sin mayor orden, ¿verdad? Si nos vamos un poco más atrás, obviamente el impacto de la reforma judicial sigue impactando a la confianza. Y bueno, como ya señalé en la pregunta al inicio, pues obviamente este entorno de lo que ha sucedido con el gobernador, ahora ya gobernador con licencia de Sinaloa, pues claramente tiene impactos también muy serios, ¿no? Muy serios a la inversión, porque se está vislumbrando una solución a cómo quiere el gobierno manejar ese tema, ¿no? Entonces, pues simplemente recalcando, son las tres mismas fuentes, la fuente de política interna, la geopolítica internacional y las perspectivas del Tratado de Libre Comercio, que están impidiendo un panorama más claro para las expectativas favorables que necesita todo inversionista. Gracias, Federico. Tenemos una otra pregunta de James Young de Argus Media. ¿Cómo explicaría las mejoras reportadas para abril en los subíndices de producción y nuevos pedidos en ambos PMIs? Fede, si nos ayudas con esto. Sí, yo diría que es básicamente por cuestiones estacionales del consumo. O sea, el mes de abril estaba ahí cercana a la Semana Santa, etcétera. Entonces, pues había un repunte moderado de la demanda que hizo que pues, los índices tanto de producción como de nuevos pedidos aumentaran, ¿no? Pero bueno, hay que revisarlo con cuidado porque es un efecto estacional. O sea, esto probablemente no se va a sostener para los siguientes meses, ¿no? Sí, perfecto, muy bien. En la quinta, Miguel Ramírez, Dinero, Negocios y Finanzas. El anuncio de la presidenta Sheinbaum de este mediodía logrará reactivar la inversión. Plan México en el Museo de Antropología. Bueno, personalmente no sé si Fede, tú sabes esta respuesta. Sí, bueno, aquí yo quisiera señalar que la respuesta que les voy a dar realmente es mi respuesta personal, no es la respuesta oficial del IMEF, porque bueno, pues no me corresponde a mí dar la respuesta oficial. Sin embargo, pues como opinión, desde hace ya varios meses, pues yo creo que hemos visto y yo en lo personal he sido muy crítico sobre lo que es el Plan México, porque no se han visto resultados tangibles de hacia dónde este plan pudiera realmente estructurar inversiones que puedan realmente darse, ¿no? Ahora, el anuncio de hoy, pues es, no sé si el tercero o cuarto anuncio que se da sobre la reactivación del famoso Plan México, ¿no? Entonces, hay muchos anuncios, hay muchos programas, pero en la realidad no estamos viendo en concreto cómo se está realmente tratando de empujar el Plan México como algo tangible que pudiera realmente activar la inversión, ¿no? Entonces, bueno, recalco, son mis opiniones personales, no son las opiniones del IMEF. Y muchas gracias, Federico. En ese sentido, nosotros realizamos los análisis técnicos y numéricos
de lo que sucede a través no solamente de nuestro Comité Nacional de Estudios Económicos, pero de los comités que tenemos 16 comités en todo el país liderados por Víctor Hugo Vázquez aquí presente, en donde se intercambian opiniones, comentarios, pero sobre todo números y técnicas y tácticas en la parte de inversión, en la parte de manejo, en la parte de todo lo que tiene que ver con los negocios y el crecimiento. Y realmente no hemos visto numéricamente que se haya materializado la inversión. Es por esto que estamos repitiendo que en 18 meses no se ha crecido en la inversión nacional ni extranjera, y eso nos da pues la idea de que lo que se está haciendo a lo mejor no son los esfuerzos enfocados inmediatos. Volvemos a lo mismo de la incertidumbre, aunque haya ayuda o se promueva a través de las diferentes fuentes gubernamentales o privadas, es un tema más de seguridad en la inversión a largo plazo, lo que va a detonar que se invierta o no dentro de México. Entonces, sí, eso es lo que hacemos en IMED, más bien el análisis técnico-táctico para tomar decisiones de este tipo, y pues no hemos visto el crecimiento de la inversión en 18 meses, y pensamos que sí se debe hacer los esfuerzos más para seguridad, más para mitigación de la incertidumbre dentro de lo que está en nuestro alcance y en nuestro espectro, digamos, para poder motivar la ejecución real de cualquier plan que traiga el gobierno o de cualquier plan que traiga la iniciativa privada. Si pudiera yo agregar, en realidad el Plan México no es un plan. O sea, es una serie de, vamos a decir, indicadores y buenos deseos de lo que se necesita hacer. O sea, ahí es un listado de proyectos importantes. O sea, no cabe duda que los proyectos que ahí se mencionan son proyectos necesarios para el desarrollo económico. Sin embargo, no es un plan porque no hay una estrategia por proyecto, no hay métricas por proyecto, que eso sería lo importante para llevarla a cabo. Entonces, todo, desafortunadamente, desde mi punto de vista, se queda simplemente en buenos deseos, en un exhorto de que, por favor, estos son los proyectos que necesitamos para invertir, pero no hay señales claras de cómo el inversionista pudiera realmente abocarse a ese tipo de proyectos, ¿no? Y muchas gracias. Y esto es un comercial sobre el IMEF. Estamos realizando a través del Comité Nacional de Estudios Económicos y en coordinación con la ponencia IMEF un decálogo en el cual estamos proponiendo acciones prácticas para lo que es la promoción de la inversión nacional y extranjera, con temas técnicos que podemos implementar, es decir, no los qués, sino los cómo. Y eso es lo que estamos realizando. Vamos a exponer este capítulo de nuestra ponencia al final, cuando realicemos nuestra entrega de la ponencia general, que va a ser durante el mes de noviembre, y nos encontramos trabajando justamente en estas acciones y pasos para determinar los cómo podemos hacer para que México crezca en la inversión a través de los diferentes participantes sociales y económicos del país. Ya no tenemos más Parece que preguntas. no, que ya no hay más preguntas y si no hay más que quieran agregar, Gaby, Federico, pues sería agradecerles su participación. Gloria, ¿hay algo adicional a comentar? No, Ok, nada, gracias. pues Bueno, muchas gracias a todos por su participación, a quienes nos están escuchando y que nos están viendo en los diferentes canales de IMEF. Muchísimas gracias por su asistencia. Federico, muchísimas gracias por tu participación, por tu apoyo y siempre por estar al pendiente de todo lo que sucede en IMEF. Y Víctor, pues muchas gracias también por estar aquí y por manejar todos los comités que tanta información nos prestan.
Muchas gracias a los dos. Que tengan muy buen día. Gracias a todos, buen día a todos. Gracias. Gracias. Saludos, Hasta luego. gracias. Gracias, Gloria.